muchos quebrantos de salud. Y entonces, al final del servicio vamos a orar por sanidad. Amén. Porque si usted no lo sabe, el Señor sigue sanando, ¿no? Sea cual sea la enfermedad, sea lo que sea que te está acongojando, Él tiene el poder para solucionar todo. Pero por supuesto, por eso el nombre del mensaje, ¿no? Evangelio y sanidad. Porque definitivamente nosotros como pueblo de Dios debemos entender que si el Evangelio no es vida en nuestra vida, no va a pasar absolutamente nada. Vamos a ser como los que limpian parabrisas en los semáforos, que hay quienes les da 200 pesos, otros les dan 5,000 pesos. Solucionan su problema momentáneo, pero siguen en la misma necesidad. Amén. Pero en cambio, cuando tenemos nosotros el Evangelio, no como parte de nuestra vida, sino como nuestra vida, nuestro caminar va a ser de gloria en gloria, ¿no es cierto? De victoria en victoria. Abra su Biblia en Mateo capítulo 4. Vamos a leer el versículo 23. Bueno, leamos 23 hasta el 25. ¿Sí lo tiene? Bueno. Dice así la bendita palabra de Dios. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Su fama corrió por toda Siria y le trajeron todos los que tenían males, los que padecían diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, los lunáticos y los paralíticos, y él los sanó. Le siguieron grandes multitudes de contacto con la misión y le trajeron todos los que tenían males, los que padecían diversas enfermedades y dolores. Entonces, con el Evangelio, Jesús entró en el dolor humano, pero quiero que entienda eso, con el Evangelio, porque hermanos, ¿no? Que nos abre una dimensión espiritual, no podemos desconocer. Jesús mismo fue quien más habló del diablo y del infierno. ¿Por qué? Porque Él no ignoró la esfera espiritual. Nosotros no podemos ignorar la esfera espiritual. Hay gente que por más que se intelectualice, o sea, que entre más se intelectualice, como que va dejando de lado la cuestión espiritual, creyéndose muy, muy sabido. Pero lo primero que nos enseña el Señor, que hay una esfera espiritual que estaba funcionando ahí. Y nosotros jamás debemos olvidar eso. Él no ignoró la esfera espiritual y los hijos de Dios debemos saber que esto es real. ¿Cierto? La Biblia dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los guarda. ¿Usted lo cree? ¿Le gustaría encontrarse con ese ángel? Uy, qué miedo, dice, ¿no? Dice que los ángeles hacen vallado. Y es lo que puede estar pasando hoy. Porque la esfera espiritual existe. Digamos lo que digamos, existe. Y la iglesia tiene el poder, óigalo bien hermano, la iglesia tiene el poder de ingresar en ese ámbito y lograr, póngale cuidado, ¿no? O sea, la iglesia, si hay iglesia, ¿no es cierto? Tiene el poder de ingresar en ese ámbito espiritual y lograr que el evangelio llegue a los hombres y produzca un cambio en el corazón.
Ese es cuando usted predica el Evangelio. Cuando usted predica el Evangelio, no es usted milagroso, es la palabra que usted lleva. Y la palabra que usted lleva, cuando usted la cree, por supuesto, y la predica, tiene el poder de entrar en la esfera espiritual de la persona y hacer que haya un cambio de corazón. Y luego dice que le llevaban, además de los endemoniados, ¿le llevaban qué? Léalo. ¿A quién le llevaban? Mateo 4, versículo 24. Los endemoniados, y luego ¿qué dice? Los lunáticos. ¿Hay alguna versión que diga algo diferente? Los epilépticos. Los afligidos, eso sí no nos sirve. Los lunáticos, los epilépticos. Fíjese que la epilepsia, entiendo yo que es una de las cosas que la pueden tratar los médicos, pero hasta ahora no se conoce su origen. Como dicen los que saben, la etiopatogenia, ¿no? No saben. Por eso hay algunos que trataban a los endemoniados más bien como, como epilépticos. No. Sí. No. Estoy equivocado. Creo que a los endemoniados hay una versión que trata a los endemoniados los trata como esquizofrénicos. ¿Sí? Esquizofrénicos. A estos, a los lunáticos, los llama así como está ahí, epilépticos. Pero hay una que trata a los endemoniados como esquizofrénicos. Porque yo sí creo, aquí en particular, sin irme en contra de la ciencia, yo pienso que un esquizofrénico sí tiene un demonio adentro. Yo sí pienso eso. Pero bueno, los lunáticos. O sea que primero con los endemoniados nos habla de una dimensión espiritual. Pero con estos, con los lunáticos, nos habla de una dimensión psíquica, viniendo a sanar la mente, viniendo a sanar el pensamiento. Miren lo que hace el Evangelio. El Evangelio no solamente te sana físicamente, aquí nos habla de una dimensión espiritual y aquí nos habla de una dimensión mental, una dimensión psíquica, porque ahí es donde llega el Señor para traer luz. Entonces vemos que el Señor también recibe, así como recibió a los endemoniados, recibe también a los lunáticos. Él quiere sanar a todos y darles un equilibrio psicológico, eso es lo que el Señor quiere. Pero estas esferas están secularizadas. ¿Qué significaba secular? ¿De dónde es que viene la palabra secular? ¿Se acuerda cuando usted rezaba en latín? ¿Qué decía usted? Per secula seculorum. ¿Qué significaba eso? Por los siglos de los siglos, ¿no? Per secula seculorum. Entonces, secular, ¿qué significa? Siglo, pero también significa mundo. Ya se olvidaron ustedes. Tengan cuidado con el Alzheimer. Estas esferas están secularizadas, gobernadas por una mente sin Dios. ¿Ya? Con el respeto de los psicólogos presentes, ¿no? Hay psicólogos que no tienen a Dios, pero están manejando esa parte, o quieren manejarla por lo menos. ¿Cierto? Quieren manejarla. O sea que están secularizadas esas dos áreas. Las universidades y los sistemas educacionales se oponen al acceso del reino de Dios y de la palabra. Entonces ellos tratan de manejar esa parte del ser
que es el alma, a través de mecanismos humanos, ¿cierto? A través de mecanismos humanos. Pero ahí van. Por eso yo decía que no habrá un psicólogo más poderoso que aquel que tiene a Dios como principio de todo. Y por último dice que le llevaban también ¿a quiénes? A los paralíticos. Porque el reino de Dios también toma su lugar en la dimensión física. Mire, dimensión espiritual, dimensión psíquica o mental y la dimensión física. El Señor se ocupa de lo físico, de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque Él nos hizo. Él sabe cada parte de nuestro ser. Es una cosa impresionante cuando uno quiere adentrarse un poquito en el funcionamiento del cuerpo humano, uno se queda con la boca abierta, hermano. Simplemente cómo funcionan las válvulas en el corazón, cuándo se abre una, cuándo se cierra otra, con un equilibrio tal, ¿no? Lo que es el metabolismo, que usted come algo y el cuerpo hace que eso se transforme en energía. Pero como usted solo se preocupa es por comer, no se preocupa para ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero es impresionante. Entonces Dios nos hizo, y Dios nos hizo con maravillas dentro de nosotros. El mismo funcionamiento del cerebro que hasta ahora no se ha podido comprender en su totalidad, ¿no? Se habla de las neuronas. Entonces se pensaba que las neuronas solo estaban en el cerebro, pero ahora han descubierto otro grupo de neuronal en otra parte del cuerpo, ¿no? Y el hombre seguirá, sino que el hombre se sigue sintiendo engreído por todo lo que va descubriendo, hasta que Dios le diga, hasta aquí. Hasta aquí. Entonces Dios se ocupa de lo físico porque este diseño es diseño de Dios y fue creado para su gloria. Ese cuerpito que usted tiene fue creado para la gloria de Dios. Amén. Entonces el Evangelio del Reino de Dios toca la esfera espiritual, la esfera psíquica, la esfera física. Pero como que nosotros somos más conscientes de lo físico, ¿no es cierto? Somos más conscientes de eso y nos parece que las sanidades físicas son lo más glorioso que el Señor hizo, pero en orden de importancia, lo físico es lo de menos, ¿cierto? Como dice aquel coro de los años 60, la pinta es lo de menos, decía, ¿no? Vos sos un gordo bueno, decía. ¿Se acuerdan, no? Bueno, que la mayoría aquí son pura Shakira. Pero bueno, póngale cuidado a esto. La Escritura dice que nosotros antes estábamos bajo la potestad de Satanás. Usted y yo antes estábamos bajo la potestad de Satanás. Lo dice ahí en Efesios 2, dice, en cuanto a vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo, perdón, y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Así andábamos todos nosotros. ¿Cómo andábamos? Muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ese muertos ya sabe lo que significa, separados de Dios por nuestros delitos y pecados. Porque como lo dijo, se lo dijo Satanás a Eva, si comes de ese fruto que le dijo, no moriréis. ¿Cierto? Perdón. ¿Qué hizo Eva? Comió y ¿qué pasó? No murió, pero sí murió. ¿Correcto? Igual nosotros vivíamos así, con nombre de que estábamos vivos, pero estábamos muertos. Y cuando estábamos en esa situación, nos movíamos conforme, dice, a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, que es un espíritu, dice, que actúa ahora sobre los hijos de desobediencia. Si hay aquí hijos de desobediencia, no vinieron hoy, ¿no?
Por desobediente, ¿verdad? Así andábamos todos nosotros, y el Señor lo define muy bien diciendo: el que no es conmigo, contra mí es. Esto es así de simple. Con el Señor no hay grises. O es blanco o es negro. No hay grises. Eso sí, téngale cuidado. Y en el ámbito espiritual hay dos esferas. Póngale cuidado. En el ámbito espiritual hay dos esferas. No hay términos medios. O estás en el reino de Dios, o estás bajo la potestad de las tinieblas. No puede ser que entre la semana estás en el reino de las tinieblas y el domingo estás en el reino de luz. No hay cómo. O estás aquí o estás allá. Así anduvimos entonces nosotros en otro tiempo, y dice Efesios 2 también, dice: entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos por naturaleza hijos de ira. Los hijos de ira son aquellos sobre los cuales caerá la ira de Dios. Oiga, por naturaleza éramos hijos de ira. O sea, ¿qué fue lo que hizo Dios por nosotros? Nos cambió hasta de naturaleza. ¿Sí? Amén. Me encanta el gozo que eso produce. ¿No? Vaya, están muertos de la felicidad todos. O están muertos, claro. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso es el mundo sin Dios, ignorante de la realidad espiritual. Ignorante de la realidad espiritual. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le digo a usted que cuando usted va y le toca ir a apagar la luz de la cocina, que encima es en el primer piso, y apaga la luz de la cocina y como siente que lo pellizcan? ¿Sí? Dice: no, es que no creo. Hay mucho espíritu moviéndose, acechándolo. Ah, sí ve, entonces sí tengo razón. No, lo que no tiene razón es en tenerle miedo, porque ellos no pueden hacerle nada, pero sí te anhelan, ¿no? Sí te anhelan. ¿Y qué es lo que están esperando? Que dejes tu fe creyendo que ellos son más poderosos que Dios. Ahí es donde actúan. Ahí sí te pellizcan. Ahí sí te jalan las patas. Ahí sí. Pero mientras te permanezcas firme, no pasa absolutamente nada. Pero nosotros hemos llegado a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, al reino del amado Hijo. ¿Y cómo lo hemos hecho? Mediante el Evangelio. Mediante el Evangelio hemos sido libertados, trasladados y plantados en una nueva realidad espiritual. Sí, hay una realidad espiritual. Sí, hay una realidad espiritual. Pero la realidad espiritual involucra dos esferas: reino de las tinieblas y reino de la luz. Y nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la realidad. O sea, nosotros lo sabemos. Y sabemos que salimos nosotros y aunque esté soleado el día, hay tinieblas. ¿Ya? Hay tinieblas. Y la idea es que al lugar donde nosotros lleguemos seamos luz. Pero grave que llegues a algún lugar y dice: llegó más tinieblas. Ahí es lo grave. ¿Sí me entiende? Entonces que lleguemos y que donde lleguemos haya luz, se muestre la luz, entonces la gente te va a ver. ¿Pero por qué a la gente no le gusta la luz? Porque la luz expone sus pecados, expone su naturaleza. Por eso es que a usted no le cae bien a todo el mundo. Ahora, que si le cae bien a todo el mundo, preocúpese. Porque lo decía el Señor hace un poco de tiempo, ¿no? Que así trataban a vuestros padres, dice, en los antiguos, ¿no? Les decían: todo bien, qué bien, usted sí, ¿no? Qué bonito que se lo ve con esa Biblia, qué chusco. Y usted sí, ¿no es cierto? Sí, y se lo están parrandeando. Así que el Espíritu de Dios vino a morar en nosotros, nos selló y nos puso un título de propiedad.
Entonces algunos de ustedes ya tienen un título de propiedad que dice propiedad de Dios. ¿Ya? Algunos. ¿Sí ven, no? ¿Qué será? ¿Que la tengo o no la tengo? Nosotros no podemos ignorar la realidad espiritual. Cuando vemos, hermano, toda la ira, toda la violencia, todos los desórdenes, la inmoralidad en las redes sociales, debemos entender que hay una realidad espiritual, hay una cuestión espiritual que se está moviendo detrás de todo eso. Es una cuestión espiritual. Yo les decía, aquí se habla de George Soros, se habla del hijo de George Soros, se habla de esto. Estos son unos pobres títeres, porque detrás de todo eso hay una realidad espiritual. ¿Cierto? Pero como nosotros estamos acostumbrados a irnos contra el bulto, pero nos damos cuenta que detrás de todo esto, Satanás está moviendo todo eso, porque hay una realidad espiritual. ¿Sí entienden, no es cierto? Hay una realidad espiritual. Hay una pugna por los hombres y por los destinos de la humanidad, porque el hombre debe entender que Satanás quiere quedarse con su alma, el diablo quiere quedarse con tu alma. Él no quiere irse solo, porque el lago de fuego y azufre fue hecho por Dios para el diablo y sus ángeles. Pero como lo decía alguna vez un hombre de Dios, pero va a recibir huéspedes humanos también. Porque el diablo sí dijo, yo solo no me voy. Como dijo un político, ¿no? Si yo caigo, caemos todos, dijo. Y eso es lo que dijo Satanás. Yo solo no me voy. Y por eso se sigue moviendo todos los días, detrás, moviéndose en las esferas espirituales. ¿Y por qué se mueve ahí fácilmente? Porque el hombre ignora o se hace el sonso de que hay una realidad espiritual. Piensa que no, tampoco es para tanto. Hay una realidad espiritual. Hay reino de luz y hay reino de tinieblas. Y eso es lo que nosotros debemos tener claro. Por eso le digo que hay una pugna por los hombres y por los destinos de la humanidad, y este conflicto está presente en todas las escrituras. Mira, Apocalipsis 12, a pesar de que yo cuando hablo de Apocalipsis sí le pido toda la ayuda a Dios, narra una visión que da cuenta de una batalla que determina lo que ocurre en la tierra. Póngale cuidado. Dice Apocalipsis 12, versículo 1 y 2. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. La Virgen de Guadalupe, dicen algunos, ¿no? No, la de Catambuco, dice la misma. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba por los dolores del parto y el sufrimiento de dar a luz. Hay algunas claves para entender esto y preste mucha atención. La mujer vestida del sol es la iglesia gloriosa, ¿no? Póngale cuidado. La iglesia que está, pero ¿cuál es la iglesia gloriosa? La iglesia gloriosa es la iglesia que está en el propósito de Dios. No es que cualquiera que viene a dormir a la iglesia, y yo soy, no. La iglesia que está en el propósito de Dios. Esa es la iglesia gloriosa. Es la iglesia perfecta tal como Dios la diseñó. Una mujer vestida del sol, que recibe la luz del sol, que es Jesucristo mismo, ¿no? Entonces la iglesia gloriosa. Pero quiero que grabes, la iglesia que está en el propósito de Dios. Oiga bien eso. La iglesia que está en el propósito de Dios. Y luego dice, y apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón rojo. ¿Quién es el dragón? Satanás, ¿no? He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y no me voy a poner a preguntar qué eran las 7 cabezas, qué significan los 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. No me voy a preguntar eso, ¿no? Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra,
el dragón se puso de pie delante de la mujer que estaba por dar a luz. ¿A fin de qué? De devorar a su hijo en cuanto le hubiera dado a luz. ¿Y qué dijimos que la mujer era qué? La iglesia gloriosa. La iglesia gloriosa. Pero la iglesia gloriosa como que después nos damos cuenta que va a tener como 2 partos, ¿no? O a saber si más. Pero el dragón estaba pendiente del que iban a nacer, porque ella estaba con dolores de parto. Y el Señor nos decía el viernes, ¿no? Que esto es principio de dolores. El dragón se puso de pie delante de la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo en cuanto le hubiera dado a luz. Ella dio a luz un hijo varón que ha de guiar todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado ante Dios y su trono. ¿Ya? Y su hijo fue arrebatado. ¿Qué significa arrebatado? Que antes de que el dragón pudiera echarle mano, alguien cogió y lo arrebató, se lo llevó. Y a veces se habla del arrebatamiento, dice, no de la iglesia. Sino que el arrebatamiento de la iglesia no es el llevarse a todos. Porque cuando usted mira en el griego, cuando habla de este primer hijo, dice, a ver, ¿dónde estaba? Dio a luz un hijo varón. Habla de un hijo, no me acuerdo si es tecnón, que significa maduro. Un hijo maduro. Maduro. O sea que dentro de esa iglesia gloriosa, hay una parte de esa iglesia gloriosa que hay un grupo de maduros, de gente que ha crecido espiritualmente, que se ha formado espiritualmente, ¿ah? Y que esos son arrebatados, dice. ¿Sí está entendiendo, no es cierto? No se duerma, hombre, ya va a tener toda la eternidad para dormir, arriba o abajo, pero va a tener toda la eternidad. Ahora, y su hijo fue arrebatado ante Dios y su trono, y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar que Dios había preparado para ser alimentada allí durante 1260 días. ¿Cuánto es 1260 días? 3 años y medio. ¿Cuánto es que dura la tribulación y la gran tribulación? 7 años. Pero la tribulación, ¿cuánto dura? 3 años y medio. Por eso a veces decimos, bueno, pero ¿se va a la iglesia? ¿No se va? No, aquí estamos hablando que la iglesia gloriosa se queda. Pero hay una parte de ella que se va. Es arrebatada. ¿Quiénes son los que son arrebatados? Los maduros. Los maduros. Los maduros. Satanás está pendiente. Por eso le digo, Satanás anda como león rugiente ahorita buscando a ver a quién. Entonces los que se están durmiendo en los cultos, los que están durmiendo, ya, los que están durmiendo, esos empiezan a debilitarse. Entonces viene el diablo, ese se los arrebata y se los almuerza. ¿Ya? Pero los que están pendientes, los que están ahí y siguen pendientes y metidos con el Señor, conociendo más del Señor, que están ahí anhelando su palabra, esos empiezan a madurar, a crecer. Y va a llegar un momento en que son arrebatados. Y dice, arrebatado ante Dios y su trono. Ahora, como yo le decía antes, que hay varias claves para entender esto. Unos dicen que ese primer hijo es Cristo. Sí, pero es que nosotros estamos en Cristo, pues. ¿Ya? Pero la iglesia, entonces, la mujer huyó al desierto donde tenía un lugar que Dios había preparado. Qué bueno Dios, ¿no? Tenía un lugar que Dios había preparado para ser alimentada allí durante 1260 días. 3 años y medio. ¿Toda la iglesia se va? No se va toda la iglesia. Porque ¿qué es la iglesia? Todos aquellos que están en el propósito de Dios.
¿cierto? Es la iglesia gloriosa. Está la mujer. ¿Qué es lo que hace el dragón? Como ya se le perdió, ya le arrebataron al primer hijo, persigue a la mujer por el resto de la simiente, dice, de ella. Por eso, si usted se va a quedar para la tribulación, yo le recomiendo, mejor dicho, yo le recomiendo que no se quede. No, porque eso se va a poner bastante duro, bastante difícil, porque el diablo va a estar detrás, ¿cierto? ¿Qué es ese hijo arrebatado ante Dios y su trono? Es la iglesia, pero en acción en la tierra. No es la iglesia, como le digo, que viene a dormir. No es la iglesia que no sirve simplemente sino para venir y sentarse a escuchar un mensaje y salir y seguir en su vida como todos los días. No, la iglesia tiene que ser una iglesia en acción, en acción, en acción. Porque el evangelio, y fue predicando el evangelio del reino, y después de predicar el evangelio del reino, hacía sanidades, hacía milagros, hacía prodigios. ¿Sí entiende? La iglesia debe tomar dominio, hermanos. La iglesia debe tomar dominio. La iglesia debe actuar. La iglesia debe dejar de pelear entre ella. Hombre, nos la pasamos jalándonos los pelos entre nosotros, mirándonos feos entre nosotros, teniendo una labor tan grande que hacer. La iglesia debe tomar dominio. La iglesia debe actuar. De nada le sirve a usted venir cada domingo a sentarse aquí. No le sirve absolutamente de nada si no está obrando como iglesia. Que de pronto está creciendo económicamente, sus negocios están... Eso no sirve absolutamente de nada. Más bien te está embolatando y te está atando a este mundo. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció. No se duerma, por Dios, hermano. Esa es una trampa del diablo, del mismo diablo. Es que a mí me toca duro, me toca... Esa es la trampa del diablo. Deje de hacerle ladrillos a Faraón. No, pero es que toca. Toca es confiar en él, hermano. Toca es confiar en Dios. Eso es lo que toca hacer. Eso es lo que toca hacer, confiar en Dios. Ahora, ¿por qué la iglesia debe ponerse en acción? Porque la iglesia recibe la verdad. Porque usted está aquí, recibe la verdad. Pero no recibe la verdad para coger y guardarla. Usted recibe la verdad para proclamarla. ¿Sí? Para proclamarla, para ir y compartirla. Y entonces, cuando usted está así, una iglesia en acción, viene Dios y te arrebata para Él, que es lo que va a venir pronto. ¿Qué es lo que va a venir pronto? Pero si usted está convencido que el Señor va a venir y te va a encontrar dormido aquí en la iglesia, decir, qué lindo, vea qué querubín, vea esa carita de dormido. Y lo va a cargar ahí, le dice a los ángeles, y se lo lleva dormidito al cielo. No, a la iglesia que el Señor viene a llevarse es a la iglesia en acción. La iglesia en acción. Hágale la lucha a Satanás. Las tinieblas pugnan por su alma. Están luchando por su alma, hermano. ¿Sí entiende? Pero a veces nos ponemos a fijar, no, es que el hermano sigue así, que el hermano sigue fumando, que el hermano sigue bebiendo, que el hermano sigue enamorando. Pero hay cosas muchísimo más graves. Hay cosas muchísimo más graves que son las actitudes pecaminosas. Por algo dijo el Señor, las prostitutas y los publicanos van a entrar antes que ustedes. Amén. Amén. ¿Sí están? Bueno, bienvenidos. Entonces, la iglesia recibe la verdad, la proclama, entonces Dios la arrebata para sí. La iglesia asume la verdad de Dios y se sienta con Cristo en los lugares celestiales para gobernar. Dice, versículos 7 y 9, estamos en Apocalipsis, ¿no? Estalló entonces una guerra en el cielo. Oiga, entonces estalló entonces una guerra en el cielo.
Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón. Miguel, ¿por qué? Es que tome toda la escena. La mujer está con dolor de parto, va a dar a luz, y Satanás, el dragón, está pendiente, ¿cierto? Está pendiente, está pendiente, está pendiente ahí. Decía un pastor, mientras el dragón dijo, ¿qué será? Yo creo que alcanzo a ir a comprar un chicle. Y fue a comprar el chicle y cuando regresó, ya la mujer había dado a luz y su hijo fue arrebatado al cielo. Entonces se puso bravísimo y la mujer huyó, ¿cómo lo dice, no? Huyó al desierto, pero a un lugar donde el Señor la iba a cuidar. ¿Correcto? Pero el dragón dice que se va tras de la simiente de la mujer. Y el irse detrás de la simiente de la mujer implica un mover que es lo que, Dios bendito, yo lo percibo, hermano. Yo percibo cómo se está moviendo este mundo a nivel espiritual, está terrible. Entonces, estalló entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles pelearon, pero no prevalecieron, ni fue hallado más el lugar de ellos en el cielo. Mire cómo está cuidando, ¿no es cierto? Cómo está cuidando al resto de la simiente, así que no se preocupe si se queda. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados juntos con él. Aquí hay una acción de Satanás contra los hijos de Dios. Cuando la iglesia, óigalo bien, hermano, óigalo bien, cuando la iglesia asume su realidad, cuando la iglesia cree, confiesa y actúa, entonces se desencadena una batalla horrorosa, horrorosa. Y en esa batalla, Miguel y sus ángeles vencen. Porque la batalla ni siquiera la enfrentamos nosotros, hermano. Porque ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Proclamar la verdad, proclamar la verdad. Usted proclame la verdad, póngase en paz con sus hermanos, renueve su ánimo, ¿no? Porque qué feo es verlo cantar a usted así. Y canta y así, mirando al piso, yo digo, ¿a quién le está cantando? Póngase en paz, sane todas las cosas. Porque usted, como iglesia, tiene que actuar, proclamar la verdad. Proclamar la verdad. Y tenga la total seguridad de que cuando la iglesia se dispone a proclamar la verdad, se desencadena una batalla. Y entonces vienen los problemas que aquí, que allá, y que esto, aquí, incluso problemas económicos. Porque dicen, no, mientras yo venía a la iglesia cada domingo y no me metía en nada, todo me iba bien. Pero ahora que me pongo a servir, me echaron del trabajo. Una guerra, sino que es una guerra que usted no pelea. La pelea, dice aquí, Miguel y sus ángeles, ¿qué dicen, no es cierto? Miguel y sus ángeles, porque Miguel es un arcángel. Miguel es el arcángel guerrero. ¿Cuál es el otro arcángel? Gabriel. ¿Qué es Gabriel? El mensajero. Y había otro, ¿cómo se llamaba el otro? Porque como quedan tres, ¿cómo se llamaba el otro? Luzbel. Luzbel. Ese sí es mi favorito, dice. Luzbel. Así que, toda vez que la iglesia asume su autoridad, Satanás cae de las esferas espirituales, arruinado porque la iglesia ha confirmado la verdad del Cristo glorioso. Por eso, cada vez que usted lucha con algo en usted, por ejemplo, va y pide perdón o perdona, sigue cayendo Satanás. Porque está proclamando la verdad del Evangelio. Pero en cambio, cuando usted se detiene y lo que se dedica es a seguir guardando rencor, resentimiento, el reino de las tinieblas se hace más poderoso. Esa es la cuestión grave.
Esa es la cuestión gravísima. Hay una batalla espiritual entre la iglesia y la realidad satánica, maligna, opuesta, por supuesto, a las verdades divinas. Cuando la iglesia cree esta verdad, cuando tú crees, por ejemplo, yo te digo que hoy Dios puede sanar. ¿Crees? Entonces inmediatamente el diablo envía a todos sus chamucos, ¿no? A todos los que tenga por ese sector. ¿Por qué los tiene sectorizados? Envía a todos a decirte, ¿qué? ¿Sanar qué? Vas a ver que ahora al final vas a salir con la misma enfermedad. Ese es puro cuento. Entonces está esa lucha. ¿Sí? Pero que, escucha esto. Cuando la iglesia cree esta verdad, entonces las huestes espirituales de Dios se movilizan junto a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia ya se ha apropiado de su verdadera misión. Porque yo proclamo la verdad, pero yo sé que el evangelio es poderoso. Yo lo sé, ¿cierto? Entonces yo le digo, yo voy a orar por su sanidad. Hoy voy a orar por su sanidad. Amén, hermano. Pero yo sí lo veo grave ya. No, yo lo veo grave. Entonces está el diablo atacando. Entonces se está moviendo en la esfera espiritual. Se está moviendo todo esto. Pero ¿qué te dice el Señor? Que todas las huestes espirituales de Dios vienen en tu auxilio. ¿Para qué? Para sostener tu fe. Para respaldar tu fe. ¿Sí lo cree? Bueno. Por ejemplo, Daniel, si no lo cree mucho, Daniel nos muestra un ejemplo más práctico. Dice que Israel era cautivo bajo el imperio babilónico. Entonces Daniel asume una carga espiritual por la situación de su pueblo. A él le dolía ver cómo el pueblo seguía las mismas y él lo sentía y Dios mío. Y dice Daniel capítulo 10, versículo 2, para los que llevan los apuntes o quieran buscarlo. Dice, en aquellos días yo, Daniel, estaba de duelo durante 3 semanas. Pero mire una cosa. Por ejemplo, si usted ve que un hermano está en problemas, usted debería estar de duelo. Usted debería estar de duelo. Gracias a Dios por la lluvia. ¿Verdad? Debería estar de duelo. Usted debería estar de duelo. Pero si dice, bien hecho. Es grave. Es grave. Porque usted es parte de un cuerpo. Entonces, dice Daniel, en aquellos días yo, Daniel, estaba de duelo durante 3 semanas, no comí manjares delicados, ni carne ni vino entraron en mi boca, ni me ungí con aceite, hasta que se cumplieron 3 semanas. Daniel entonces ayunó y se humilló delante de Dios, y al cabo de 3 semanas tuvo la visión de un ángel. Entonces él estaba en una lucha, ¿sí me entiende, no? Él se dispuso. Y dije, este pueblo es terrible. Dijo, este pueblo es terrible. Pero no ayunó, se puso de duelo, se solidarizó con el que estaba. Hemos pecado, dijo. ¿Ya? Pero por eso le digo, lo mejor que usted puede lo mejor que puede hacer, no es ponerse a pelear con su hermano. No es hacer leña del árbol caído. Haga duelo por él. Duélase por él. Ore por él, llore por él si es necesario. Haga duelo, porque somos iglesia y la iglesia tiene que estar en acción. Oiga, qué triste es llegar y ver malas caras y ver malos gestos. Es horrible dentro de la iglesia, en un club que importa, hermano. En un club que importa. Porque entonces nos tocaría ir al estadio a Carlos del Pasto y a Carlos de Cali. E insultes el uno al otro. La iglesia no puede ser eso. Pero eso es lo que se ve. Por eso Cristo no viene. Porque en el momento en que la iglesia empieza a vivir como Él quiere que viva, en ese momento es arrebatada. Miren,
Versículo 10, en Daniel 10. Entonces, he aquí, una mano me tocó. Imagínenselo, ¿no? Imagínenselo a Daniel en ayuno. Entonces dice, entonces, he aquí, una mano me tocó e hizo que temblando me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Ya se imagina, ¿no? Y me dijo, Daniel, hombre muy amado, presta atención a las palabras que te hablaré. Ponte de pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba conmigo, me puse de pie, temblando. Y me dijo, Daniel, no temas, porque tus palabras han sido oídas desde el primer día que dedicaste tu corazón a entender y a humillarte en presencia de tu Dios. Oiga, desde ese primer momento Dios lo escuchó. Entonces hay algunos que están pidiéndole a Dios que como que no me escucha. Desde el primer día, me dijo aquí. Pero sin embargo, Daniel era un hombre muy amado. Y era un hombre que se dispuso, un hombre que entró en duelo, un hombre que no dijo, acaba con ese pueblo, Señor. No, hizo duelo por ese pueblo. Yo he venido a causa de tus palabras, le dice. Qué poderoso esto. Yo he venido a causa de tus palabras. El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí que Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. ¿Se acuerda que le dije que cuando usted se dispone se desata una batalla en el cielo a nivel espiritual? Que no la libra usted, la libran por usted. ¿Ah? Y quedé allí con los reyes de Persia. He venido pues para hacerte entender lo que ha de acontecer a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es aún para días. O sea, la visión no es para ahora, la visión va a ser para después. Por eso Daniel dicen que es el libro que es la llave del Apocalipsis. Con Daniel uno puede entender el Apocalipsis. ¿Ya? Daniel, tus palabras han sido oídas desde el primer día que dedicaste tu corazón a entender y a humillarte en presencia de tu Dios. La oración fue contestada, fue escuchada. Fue escuchada. Hoy vamos a orar por sanidad y yo sé que la oración va a ser escuchada. ¿Ya? Pero de ahí es, ¿qué tiempo se va a demorar en que llegue? Porque hay una lucha. ¿Cierto? Hay una lucha que va a ser más fuerte o menos fuerte, de acuerdo a tu fe. Si está entendiendo ahora cómo funciona, ¿no es cierto? Porque uno quisiera que fuera ya, como al hombre que lo metieron por el techo, por la fe de sus amigos fue sanado. Pero no sabemos qué pasó después con ese muchacho. Los otros, los que lo metieron ahí, se fortalecieron, pero el muchacho quedó sano. ¿Pero habrá sido salvo? No lo sabemos. Porque la batalla es por tu fe, hermano, es por tu fe. La oración fue contestada. Hay una oposición, que le digo, es guerra espiritual, hay una oposición. Y le voy a decir algo que ojalá no se asuste. Cuando usted está aquí, el diablo se pone delante de usted para verle la cara. ¿Ya? Y se pone a verle la cara. Porque en sus gestos usted demuestra todo lo que hace. Por eso le digo que estar cantando alabanza así y uno dice, y ahí está el diablo mirando. Como el diablo no lee tus pensamientos, pero sí lee tus gestos. Él sí los entiende. Él los entiende y clarito. Hay una guerra espiritual, pero si tú lo crees, esa guerra ya está acabada en la verdad eterna. ¿Cuál es la verdad eterna? Cristo ya venció a Satanás y está sentado a la diestra de Dios, reinando, y tú estás sentado junto con Él en los lugares celestiales. Esa es la verdad. ¿Ya? Entonces el diablo dice, este no cree ni en Poncio. Este no cree. Y entonces empieza a solearte y empieza el diablo a darte vueltas y los diablitos a darte vueltas y a meterte pensamientos, Ahí está, ahí llegó ese. Porque no se muere, ahí está. Entonces está moviéndose. Y está la lucha, pero es que la lucha ya la ganó Cristo, pero si no crees,
¿qué se puede hacer? Si no hacemos esa oración, nada ocurrirá, porque la Escritura dice que previamente dice, este evangelio del reino será predicado en todo el mundo. Oiga, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Predicar el evangelio. Por eso no oro por sanidad antes de predicar, vamos a orar por sanidad después de predicar. ¿Correcto? Este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las razas o naciones, y luego vendrá el fin. Cuando la iglesia asuma su verdadera misión, entonces vendrá el fin. Es que el Señor no va a escuchar el clamor que ven Señor, porque antes de que venga la otra cuota del banco. Esa no es la oración. Antes de que vengan los del gota a gota, esa no es la oración. El Señor vendrá cuando usted esté cumpliendo su misión. Por eso entendí el sueño. Que Dios dijo, son hombres de Dios, pero haciendo cosas de hombres. Esa es la triste realidad de la iglesia. Hombres de Dios y mujeres de Dios, pero haciendo cosas de hombres, odiándose, criticando, murmurando, haciendo cosas de hombres. Es un sueño que me contaron. Pero a mí lo que me impactaba es que eso fue todo lo que dijo. No dijo más, eso fue todo. Son hombres de Dios, pero haciendo cosas de hombres. ¿Para qué sirve un hombre de Dios haciendo cosas de hombres? ¿Para qué? Para nada. Lo importante es que sean hombres de Dios haciendo cosas de Dios. Pero hombres de Dios haciendo cosas de hombres. Mujeres de Dios haciendo cosas de mujeres. Cuando la iglesia asuma su verdadera misión, entonces vendrá el fin. Y Dios actúa con nosotros, nunca sin nosotros. Póngale atención a eso. Dios actúa con nosotros, nunca sin nosotros. Por eso está la iglesia en la tierra. Porque si Dios, digámoslo entre comillas, no necesitara de la iglesia ya se hubiera ido. Se la hubiera llevado el Señor. Pero la dejó aquí. Porque Dios quiere actuar a través nuestro. Incluso, por ejemplo, cuando tú llegas y perdonas, es Dios actuando a través de ti. ¿Sí entiendes? Es Dios actuando a través de ti. Dios actúa con nosotros, nunca sin nosotros. Dios cuenta con tu corazón, cuenta con tu humillación. ¿Te acuerdas que yo te decía hace algún tiempo? Perdonar tiene un costo. Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. Y a ti te va a tocar pagarlo cuando te toque perdonar. Vas a tener que pagar un costo. Tu orgullo tiene que ser sometido. Vas a tener que pagar un costo. ¿Por qué? Porque tiene un costo. Y qué bueno poder participar en eso, en la obra de Dios. Qué bueno. Dios cuenta con tu oración, cuenta con tu humillación, con tu corazón compungido, cuenta con que tú resistas las cosas malignas, cuenta con la oración que reprende a Satanás. El Señor cuenta con nosotros. Digamos con todo respeto que Él necesita de nosotros. Digámoslo con todo respeto. Él no necesita de nadie. Pero digamos que en este plan, Dios necesita de nosotros. Pero que no seamos hombres de Dios haciendo cosas de hombres. No, Señor, estoy dedicado a mi negocio, Señor, y bendito, ¿cómo me has bendecido, Señor? ¿Cómo es que? Hombres de Dios haciendo cosas de hombres. Porque Él te va a decir, ¿y la obra mía? ¿Qué has hecho en la obra mía? No, yo hago esto en la obra. Porque una cosa es venir aquí
a realizar un servicio. Porque una de las cosas que tienes que examinarte es si ese servicio lo estás realizando para Dios o lo estás realizando para ti. Te estás sirviendo a ti mismo. Así que el Señor cuenta con nosotros, porque no te ha ocurrido a ti que a veces entras a algún lugar, y grave cuando es la casa de un hermano, y entras y sientes un ambiente feo, un ambiente como denso, oscuro, pesado espiritualmente. ¿Sí te ha pasado? Así como sucede también lo contrario, que entras a un lugar y sientes libertad. Y es más, sientes como ganas de no irte de ahí. Pero en otro llegas a un lugar y estás, es que ¿a qué hora te vas? ¿No te ha pasado eso? Son ambientes o personas que de una u otra manera están influenciadas, están poseídas o cautivadas en ignorancia por cosas malignas. Entonces Dios te está usando a ti. Pero para que hagas algo, hombre, no para que salgas huyendo. Ahora, no le vas a decir, ¿sabe qué, hermanito? Voy a orar aquí por sacar todo espíritu inmundo, porque se va a ofender. Sí, pero sí llevas esa carga en tu corazón para empezar a orar por esa familia, por ese hogar. Porque Dios quiere usarte a ti. Porque es el reino de los cielos siendo proclamado. Es el reino siendo proclamado. Es la iglesia en acción, es la iglesia en movimiento. ¿Sí está entendiendo? Porque a veces, ¿qué es lo que hacemos? Ese tipo me cae mal. Ya no lo volvemos ni a saludar. Y si Dios te está haciendo sentir eso, para que empieces a orar por él, ¿por qué no le das un abrazo y le dices, Cristo te ama, hermano, y yo también te amo? ¿Por qué no haces eso? No, pues que yo no sirvo para eso. No eres iglesia en acción. No eres iglesia en acción. Porque la iglesia en este tiempo tiene que moverse. Y en el momento en que la iglesia empiece a desarrollar para lo cual Dios la dejó aquí, ese día va a ser llevada. Nosotros como siervos del Señor debemos entrar ahí para operar con el reino de Dios, claro. Usted entra a ese lugar donde se siente incómodo y ahí disimuladamente eche fuera demonios. Y al finalizar, dígale, hermanito, siento de Dios orar. Siento de Dios bendecir este hogar. No diga siento de Dios echar fuera demonios que hay aquí. No diga eso, diga siento de Dios orar por usted, hermano, hermana, por su familia, por sus hijos. Ya, y tómelos y ore por ellos. Y no se preocupe, porque aunque Satanás va a venir con todo contra usted, las huestes de Dios van a estar defendiéndolo. Amén. ¿Se está entendiendo cómo funciona, no? Esto. Ahora, dice Pablo a Timoteo, le dice, por esto exhorto ante todo que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y cuando Pablo dice, por esto exhorto ante todo, nos está hablando a nosotros. Exhorto ante todo, dice. Es decir, primero que todo, que se hagan súplicas, que se hagan oraciones, que se hagan intercesiones. No que se pongan a pelear, no que se pongan a criticar, no que se pongan a rajar, que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones. Eso es lo que dice, porque esa es la iglesia en acción. Esa es la iglesia en acción. Si no, venir a sentarse aquí los domingos, eso no sirve absolutamente de nada, hermano. De nada. Porque es la iglesia, somos nosotros los que tenemos esta herramienta. Nosotros somos los que tenemos ese poder a través de la oración para libertar, para atar, para desatar en el nombre del Señor Jesús. Somos nosotros, no lo tiene nadie más. Hombre, y si tú ves a tu hijo que está atado con algo, ora por él, ora por él. Clama por él. 21 días se demoró en responder aparentemente la oración de Daniel, pero no era porque Dios no le iba a contestar. Inmediatamente dispusiste tu corazón, fue escuchada tu oración, dijo el Señor, y tu oración va a ser escuchada.
Pero entiende, hay alguien que se va a oponer para que la respuesta a esa oración venga, para ver de qué calibre es tu fe. Pero si tú te mantienes orándole, Señor, ahí, ora por tus hijos, por Dios, hermano, ora por tus hijos. Yo no sé por qué no les sobrecoge el corazón pensar en el infierno. Se van al infierno, infierno, infierno. Pero como hemos visto películas al diablo ahí todo y lleno de viejas medio beringas, en el infierno dicen no debe ser tan malo. ¿Ah? Pero es el infierno. Y no solamente ahí, porque el infierno viene siendo un lugar intermedio, es para ir a parar al lago de fuego y azufre, a la separación definitiva de Dios. Entonces yo me digo, ¿cómo podemos estar tan tranquilos? ¿Iglesia en acción? ¿Por dónde? ¿Y usted es iglesia? ¡Amén! ¿Iglesia qué? Pero acuérdese, hay una parte que es llevada, es la iglesia de los maduros. Esa es la que está el dragón en este momento esperando. Él está esperando, porque estos son principios de dolores. Ya hay una mujer que está a punto de dar a luz. Y todo lo que se está moviendo en el mundo son principios de dolores. Entonces, Satanás está pendiente. Pero cuando menos se dé cuenta, la iglesia novia va a ser llevada. Y los otros se quedarán porque la mujer huye al desierto donde será protegida, alimentada durante 1260 días. Pero cuando se acaben los 1260 días, como va a haber una boda en el cielo, ya sabe de quién, de la iglesia novia que fue arrebatada. ¿Con quién? Con el Cordero. El Espíritu Santo se va a presentar a la novia. Y cuando el Espíritu Santo se vaya a presentar a la novia, la tierra queda totalmente desprotegida. Y como sale el Señor al encuentro de su novia, esposa, Satanás es echado a tierra, muerto de la risa, se va en contra del resto de la simiente de la mujer. Y cuando él llega a tierra, acá ya han preparado todo, la globalización con el nuevo orden mundial, ya está todo preparado, el anticristo se manifiesta y llega Satanás a sentarse en el trono, viene la abominación desoladora que se va a dar y empieza la gran tribulación. ¿Cuánto dura la gran tribulación? 2 tiempos, 1 tiempo y la mitad de 1 tiempo, que son 3 años y medio. Pero como Dios ama al resto de la simiente porque son iglesia, ama el resto de la simiente, dice que a mitad de la gran tribulación, Él manda a recogerlo. Usted verá en cuál turno se va. Siga rajando. Siga murmurando. Porque ese es un segundo turno. La cosecha. Esa es la cosecha que la realizan los ángeles. Piense usted. Entonces, es la iglesia quien gobierna con el evangelio del reino de Dios. Escuche esto, es la iglesia quien gobierna, es la iglesia. Si usted tiene problemas, voy a decir al pastor, el pastor tiene una labor, el pastor comparte la palabra, el pastor ora por usted, el pastor tiene sus problemas, el pastor tiene sus debilidades, el pastor es un ser humano como usted. ¿Que el Señor para ese ministerio le ha cambiado el corazón? Por supuesto que sí. Y yo los amo mucho, yo oro por ustedes, siempre. Pero cuando hay cosas que se escapan de sus manos, ahí está el pastor. No para decirle yo soy más fuerte, para enseñarles lo que dice el Señor para usted. ¿Sí me entienden? Pero se lo digo aquí, mire, es la iglesia la que gobierna con el evangelio del reino.
Por eso cuando usted tiene el privilegio de venir a sentarse aquí a escuchar la palabra, dele gracias a Dios, porque está recibiendo instrucción con respecto al reino, está recibiendo poder, está recibiendo autoridad, está recibiendo dirección, está recibiendo dominio. Eso es lo que está recibiendo. No es solamente venir a sentarse por sentarse y a dormir. Usted está recibiendo algo poderoso de parte de Dios. Yo creo esto con todo mi corazón, lo he visto, lo proclamo, lo creo, y así es como yo resisto. Porque como le digo, hermano, yo soy un ser humano. Yo soy un ser humano. Y si no creyera todo esto, hace rato estaría hecho flecos. Pero como yo lo creo, que es la iglesia la que gobierna, pero con el evangelio, y eso es lo que me mantiene. Cuando veo las noticias y pongo en oración a esas personas, resisto a Satanás, resisto las malignidades. Y eso es lo que debe hacer usted. ¿Cierto? Eso es lo que debe hacer. Cuando yo le digo, orar por sus gobernantes, ore por Petro. Pues que ore por Petro. ¿Ya? Pues usted diga, Señor, llévatelo, Señor. No, haz tu voluntad, Señor. Haz tu voluntad. Pero si está en tu plan, Señor, cambiar ese corazón, cambiarlo, Señor, para que pueda ser de bendición, te pido por él, Señor. Porque ese es el poder de la iglesia que vive en el Evangelio. Porque yo te digo, hermano, tú eres de Cristo. Amén. ¿Qué cosas subes a las redes sociales? Pues yo le digo, yo no tengo bueno, lo único que tengo es WhatsApp. Yo no tengo ¿cómo es? Ni Facebook, ni Instagram. No, yo tengo WhatsApp y tengo X, ¿no? Pero no tengo Instagram. ¿Cuál es la otra? Bueno. Pero yo me distraigo, por ejemplo, en WhatsApp, mirando los estados. Yo me distraigo muchísimo mirando los estados de los hermanos. Qué santos que son, digo yo, ¿no? Porque mencionan la palabra. Y a veces dicen cosas tan bonitas que yo cojo, les tomo un pantallazo y las guardo, ¿no? Porque me parecen bonitas. Qué bendición los hermanos, digo yo. Entonces cuando llego a la iglesia, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué cosas subes a las redes sociales? ¿Qué haces? Qué triste es ver a hijos de Dios involucrados en discusiones políticas igual que los mundanos. En circunstancias que nosotros somos de una esfera espiritual mayor, puesto que somos de Cristo, hermano. ¿Cómo podernos a discutir nosotros? Porque para discutir con alguien sobre cuestiones mundanas tenemos que de acá descender acá para ponernos a discutir. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿No le parece? Prefiero permanecer acá. Porque para ponerme a discutir acá, no, pero es que mira, es que esto, que Uribe, que Petro, que el FARC, que esto. Entonces me estoy bajando. Yo dije, ya nomás. Me toca pedirle perdón a Dios porque me dijo, ya no molestes a los que se duermen, me dijo. No, en serio. Creo que a Helber se lo contaba, ¿no? No molestes a los que se duermen. Le digo, pero Señor, es que da un coraje, como dice, ¿no? Porque ese es un tiempo de madurez o inmadurez. Este es simple. Del que quiere y del que no quiere. Así es de simple el asunto. Por cierto, el Evangelio tiene una acción social, claro, pero yo soy de Cristo, y porque soy suyo no tengo otra respuesta sino a Cristo y el reino de Dios. Que cuando primero es el Evangelio, después puede existir la acción social, como lo hemos hecho a veces cuando ustedes en esas épocas
paleolíticas traían para la canasta de amor, ¿ya? Y cuando se podía hacer una gran recolecta de cosas y hacíamos mercados, ¿se acuerdan de esas épocas? Años de años, ¿no? Época de los dinosaurios, que hacíamos mercado y se podía llegar a distribuir la gente necesitada. Cuando los hermanos entran en una esfera sin Cristo, todo es división, todo es discusión. Yo le preguntaba, Señor, ¿pero pueden entrar a una esfera? Sí, pueden, dijo. Porque, por ejemplo, en este momento hay una esfera espiritual en este lugar. Pero están los que son y los que no son. Se puede, dijo. Pero lo que traen es división, lo que traen es discusión. Y el Señor nos liberó de eso y podemos hablar con libertad y buscar oportunidades para servir con el Evangelio, para ser fuentes de unión, pacificadores como hijos de Dios. Porque eso es lo que nosotros somos. Amén. De aquí en adelante acuérdese. Usted está acá, el mundo está acá. No se sienta gran cosa, porque si está acá, lo puso Dios acá para que sirva a los que están acá. Para que ore por ellos. Para que ore por ellos, porque es la iglesia en acción. Esa es la iglesia en acción. Y hay una esfera espiritual en la cual entra el Evangelio, que es fundamental para todos nosotros, y hay asimismo una esfera psicológica, en la cual el Evangelio debe entrar con argumentos concretos, con argumentos efectivos. Así me decía un muchacho con el que hablé ayer, ¿no? Me dijo, es que yo recurro a usted porque usted es mi guía espiritual, ¿no? Usted es mi guía espiritual. Yo decía dentro de mí, ojalá. Ojalá. Porque él dice que respeta mucho. No asiste aquí, ¿no? Por si acaso va diciendo, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? No. Usted es mi guía espiritual, me dijo. Pero le digo, hay una esfera psicológica en la cual el Evangelio debe entrar. ¿Que hay psicoterapias, todo eso? Yo he visto que son muy efectivas algunas, sí. Pero todo llega hasta cierto punto. Todo llega hasta cierto punto. Si no está el Evangelio ahí, llegará hasta cierto punto. Llegará hasta cierto punto. Dice 2 Corintios 10, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Claro, nosotros estamos ahorita en la carne, pero como nosotros sabemos que nuestra lucha no es contra carne, entonces nuestras armas tienen que ser ¿cómo? Espirituales. Porque si fuera una lucha de carne contra carne, el Señor lo que le diría a la iglesia es que compremos pistolas, revólveres, ametralladoras y repartirla a los hermanos para que salgan bien armados, ¿no? Pero dijo, no, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y hay fortalezas mentales, ¿sí? Hay fortalezas mentales. Hay paradigmas, hay complejos, que están aquí, son fortalezas. Pero dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Destruimos, dice, los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos poder, hermano. Porque tenemos poder. El Evangelio también responde en esta dimensión. Se necesita entonces hermanos capacitados con argumentos reales que tengan la valentía de entrar en todas las esferas de la sociedad y hablar del Señor Jesucristo y de los principios de Dios con firmeza y con denuedo. Miraba un documental, había una marcha del orgullo gay y había un grupo de cristianos diciendo arrepiéntanse, arrepiéntanse, ¿no? Y con un altavoz. Y llegó uno de estos, se le paró enfrente al que estaba ahí. Y hasta lo último que hizo, porque él no le hacía caso, ¿no? Él seguía predicando, cogió y lo escupió. ¿Sí? Yo dije, no, había estado ahí, yo le volaba los dientes. Entonces ahí dijo el Señor,
es que las armas de nuestra milicia no son carnales. Son poderosas en Dios. Y lo tremendo de todo eso es que había unas 3 o 4 muchachas ahí que se tocaban, se besaban y todo. Y después las muestran al final sentadas alrededor del que estaba predicando, recibiendo el Evangelio. Porque esa es la iglesia en acción. La iglesia en acción no es levantar pancartas y darse de golpes con los HG, ¿cómo es? A, B, C, D, ¿cómo? Bueno. Sí, así es, ¿no? L, G, B, T, G y más, dice, ¿no? Como quien dice, lo que venga. Lo que venga. No hay mejor sanidad para la mente que la palabra de Dios y el bendito evangelio. ¿Cuántos dicen amén? No, pues que una terapia con el Dalai Lama. No hay mejor sanidad para la mente que la palabra de Dios. ¿Cómo contenemos a un lunático, a una persona que tiene un desequilibrio interior? El evangelio. La contención en la iglesia, el evangelio y la palabra lo van a hacer. Eso sí, póngale la firma. ¿Pero lo cree usted? Nosotros estamos acostumbrados a las cosas instantáneas y parece que cuando se lee el contexto dice que el Señor sanó a todos los enfermos y aquello fue instantáneo. Yo también pensaba eso, fíjense. Yo también pensaba, ¿no? Que el Señor cogió y sanó, porque dice que Él sanó. Pero es interesante porque la palabra que utiliza ahí, que sanó, es terapia, que viene de terapeia, ¿no? Una palabra griega que significa proceso. O sea que a algunos lo sanó inmediatamente, pero con otros fue un proceso de sanidad. Un proceso de sanidad. Porque lo que Dios está haciendo es sanando almas. Él puede sanar un cuerpo, pero hay ocasiones en que la sanidad del cuerpo viene después de sanar el alma. Entonces es una terapia. Hubo un proceso de sanidad día a día, con paciencia, con amor, sanando la mente, ordenando los pensamientos y las emociones desequilibradas. Mire lo que hizo con los discípulos del Señor. Mire Pedro, lo jodido que era Pedro, que a cada rato el Señor tenía como que irlo formando. Y, ay, Pedrito, ay. Y lo sanó. Dios está en acción todos los días y la palabra y el Espíritu Santo están obrando en nuestro interior. Por eso la iglesia tiene que ser iglesia en acción. El evangelio es vida. ¿Cuántos dicen amén? Porque ese es el poder del evangelio, que es vida. El evangelio es vida. No, esto no es palabra muerta, es vida, 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 vida. Este no es cuestión de que yo vengo y les hablo de aquí, de un libro cualquiera. Esta es la palabra de Dios y es vida. La iglesia es como una sala de hospital donde todos estamos en un proceso de recuperación día a día, todos. Todos. Sino que hay alguno que el Señor levanta aquí, que a pesar de también estar enfermo, sigue ministrando a otros. Pero ese es el proceso, en eso estamos nosotros día a día. ¿Cuánta palabra hemos recibido? A veces interiormente, y nosotros no percibimos claramente su valor. Por eso yo le digo a usted, vuelva a escuchar los mensajes. Vuelva a escucharlos. Porque de pronto aquí, por estar mirando al hermano o a la hermana, no percibes el valor de lo que estás recibiendo. No lo percibes. Pero el Espíritu Santo sí conoce y en algún momento esa palabra que entró por nuestros oídos tendrá fruto en el entendimiento y dará a luz, vida y salud. Bendito sea el Señor. Porque resulta que cuando Dios quiere obrar en tu vida, ¿sabes lo que hace? Va a tu corazón para ver qué palabra hay ahí para poder usarla para ti. Pues ese es el problema. Porque tú le estás pidiendo al Señor, Señor, listo, a ver, y abre tu corazón y dice, a ver, ¿qué tengo aquí para poder usar? No hay nada. Has recibido mucha palabra, pero nunca ha llegado a tu corazón. Entonces, ¿qué puede usar Dios para ti? Porque Él puede trabajar desde fuera, por supuesto, como el sol. El sol nace y calienta a buenos y a malos.
Él puede llegar y darte la sanidad. Pero a Él, más que dar sanidad, solamente le interesa darte la salvación. Y para eso es necesario que Él vaya a tu corazón y vea cuál es la palabra que ha llegado y ha pegado en ti, que está ahí. Por eso le digo, no se duerma, hermano. Si usted quiere, yo no tengo ningún problema en que se pare y se pare en las manos si quiere. Si así no se duerme, párese en las manos. O en las pestañas, como dicen algunos. Pero no se duerma. Porque de pronto esa es la palabra propia para usted. Por eso el diablo lo está haciendo adormecer. Porque sabe que es la palabra que usted necesitaba hoy. Por eso hay una función del sacerdote. Porque el evangelio es completo. El Señor Jesucristo, que ascendió a los cielos y que está a la diestra del Padre, a quien se le dio, dice, un nombre sobre todo nombre, se le dio todo poder, toda autoridad, tiene un atributo muy particular. Dice Hebreos 8:1. En resumen, lo que venimos diciendo es esto: tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. O sea que Él no solamente es rey, sino que además de rey es sacerdote. Él es sacerdote. Y todo sacerdote es puesto a favor de los hombres, porque el sacerdote es un puente entre el cielo y la tierra. Ese es el sacerdote. Por eso Él nos constituyó a nosotros como ¿qué? Como un reino de sacerdotes. Y usted y yo, hermanos, estamos en esta tierra como un puente entre el cielo y la tierra. El primer sacerdote que aparece en la escritura es Melquisedec. ¿Y quién era Melquisedec? Rey de Salem. Él es rey y sacerdote y bendice a Abraham diciéndole: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y luego le comparte pan y vino. Un sacerdote es aquel que hace el puente para la unión, dice, para que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Cristo, sumo sacerdote. ¿Qué hizo? Unir las cosas que están en el cielo con las que están en la tierra. Jesús es el sumo sacerdote, el mediador entre Dios y los hombres, de modo que el evangelio del reino es un evangelio sacerdotal. ¿Qué nos está queriendo decir el Señor con esto? Hermanito amado. Porque a veces cuando pensamos como rey, queremos que todo el trabajo lo hagan los demás. Pero cuando pensamos como sacerdotes, es el trabajo que nos toca hacer a nosotros. A nosotros. ¿Sí me entiende? A nosotros. Si su esposo es reacio a la palabra, hermana, dobla rodilla todos los días y pídele a Dios. Y aunque tardare la respuesta, ten la seguridad de que el Señor ya ha escuchado y que se está librando una batalla en los cielos para que te llegue la respuesta. Pero Dios ya respondió. Ahora, el sacerdote también tiene una acción terapéutica. Mire qué interesante esto, ¿no? Los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran los que confirmaban la sanidad de las personas. Cuando Jesús cura a los leprosos, ¿qué les dice? Id y mostraos a los sacerdotes. Uno dice, ¿pero por qué? Ya lo sanó, ¿y qué necesidad tenía? Ya lo sanó. Id y mostraos a los sacerdotes. Porque eran los sacerdotes que tenían que confirmar la sanidad. Confirmarla. ¿Se acuerda que de ellos solo uno regresó a darle gracias? ¿Por qué a los sacerdotes? Porque ellos eran las personas que debían confirmar la sanidad de aquellos que estaban enfermos. Así que Cristo, en su oficio, no solo es profeta y rey, sino que también es sacerdote, en la ejecución de su terapia, en la sanidad de las personas. Alabado sea el Señor. Hoy puede el Señor confirmar tu sanidad. ¿Por qué? Porque no solamente es rey, sino que también es sacerdote. ¿Y quién es el que confirma la sanidad? El sacerdote. ¿Puede Dios haber dicho, ya respondido tu oración y recibe sanidad? Pero está la batalla en los cielos impidiendo que llegue esa bendición. Pero tú vienes aquí y al venir a este lugar, ¿qué es lo que hace Cristo?
confirma tu sanidad. ¿Lo crees? ¿Sí lo crees? Ay, hermano, qué bueno. Porque el sacerdote tenía la función muy especial de ser un puente de unión, y en el santuario entraban solo los sacerdotes. Así que nosotros tenemos un servicio sacerdotal, dice, y de parte del Señor Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre y nos constituyó en un reino sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el dominio para siempre, jamás. Amén. De modo que ahora, hermano, en la proclamación del Evangelio del Reino, tú y yo somos los sacerdotes que llevamos las buenas noticias, las buenas nuevas de sanidad, siendo puentes de unión allí donde hay separación con Dios, teniendo la carga espiritual de las personas. Debes tener carga espiritual. A mí me da mucha pena. ¿Y qué pasó con la hermana? Está enfermo. La hermana está enfermo. Que tiene esto, que tiene aquello. A mí, y se lo digo delante de Dios, a mí me duele, hermano. Yo a veces no soy muy expresivo en algunas cosas, pero me duele. ¿Qué es lo que puedo hacer? Orar. Orar. Y yo le había estado pidiendo, Señor, yo necesito una palabra con respecto a esto, Señor, porque que el Señor sana, que el Señor sana, que el Señor sana. Sí, todo el mundo proclama, las campañas de sanidad dicen lo mismo. Pero qué importante que el tema era el Evangelio y la sanidad. Porque es primero el Evangelio. Porque es primero el Evangelio. Usted puede pasar hoy, yo voy a hablar por usted y puede ser sanado. ¿Y su alma? ¿Y su alma? Porque yo les digo una cosa, no podemos ir a evangelizar si no tenemos esa carga espiritual. Si no hay esa carga espiritual, no podemos, hermano. Si usted no es capaz de amar a su hermano, al que tiene ahí, al que ve cada culto, ¿con qué cara va a ir a evangelizar? ¿Con qué cara? ¿Cómo? Podrías aprender todo el ABC y toda la Biblia, pero no puedes evangelizar si no eres un sacerdote de Dios. Y el sacerdote de Dios es un puente entre el cielo y la tierra. Si no estás desempeñando ese sacerdocio, no va a pasar nada, 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 nada. Pero tú tienes que ser un sacerdote de Dios que ha sido tratado por años para llegar a ser un puente entre Dios y los hombres. Tienes que haber sido tratado por Dios. Y cuando te digo haber sido tratado por Dios, es tratado por Dios y aprobado por Dios. ¿Alguien se está quemando aquí? Verán, hermanos, ¿no? Esto sí va a ser. ¿Sabes que algunos se están quemando ya? Aquí huele, ¿no? Bendito Dios, guárdalo, Señor. Tienes que ser alguien con una carga espiritual y que ora con clamor y con lágrimas. Si no, no eres un sacerdote. Lo dijo el Señor. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre y nos constituyó en un reino sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria y el dominio para siempre, jamás. Amén. Y dice en Hebreos también, Cristo en los días de su vida física, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. ¿Qué quiere decir esto? Que si el Espíritu Santo no provoca ese sentir en nosotros a favor de la gente, todo lo demás no será sino solo teoría. Mira, ¿qué tal que te dijera el Señor? Mira, si tú no perdonas, si tú no lo perdonas a Carlos, se va para el infierno. No, bien, Señor, es que lo merece. No, no, a mí me parece, por mí no hay problema, Señor. ¿Dónde firmo? Todo lo que has recibido ha sido teoría nada más. Teoría. Teoría. Debemos meditar esto
vivimos en un mundo tan individualista que muchas veces ni saludamos a nuestros vecinos. Ni saludamos a nuestros vecinos. Yo por eso le doy gracias a Dios por mi esposa. A la semana de habernos cambiado al apartamento, conocía los nombres de todos los copropietarios. Y ya se saludaban de beso. Ah, ya usted, ¿sí sabe cómo se llaman sus vecinos? ¿Los saluda de pronto? Vivimos en un mundo individualista. Cada quien dice con lo suyo. Yo no me meto con nadie. A mí si no me gusta, yo por eso termina el culto y por las mismas. Gran cosa. Gran cosa, pues. Entonces así va a decir el Señor. Yo vine a recoger los míos y ahí te dejé. ¿Por qué no te preocupas por el resto? Mira qué tremendo esto. Así hemos sido formados, dice, así de egoístas somos. Pero los sacerdotes, según Dios, al igual que Cristo, deben tener compasión por las multitudes. Eso es el Evangelio del Reino, dolerse y rogar por otros con poder, resistir al diablo en la persona que se está muriendo, sentir dolor en el corazón. Cuando el Señor a mí, yo creo que para enseñarme esto, me dio a mí la posibilidad de estar cuando murió Juan Pablo, ¿se acuerdan, no? El hijo de nuestros hermanos Mario y Claudia, él estaba aquí en mis brazos y cuando murió yo sentí lo que pasó por mí, un dolor inmenso. Pero inmediatamente el gozo, porque él se fue cuando le dije, ándate, ándate con el Señor. Y él partió. Pero había que llorar, hermano. Había que sentirlo. Había que estar. Porque mandar un ramo, eso lo hace el mundo a cada rato. Pero dolerse con los que se duelen, solo lo hace la iglesia. Somos testigos del dolor de tantas personas alrededor de nosotros. Mira, si tú sabes que eres un sacerdote, vas a tener mucho trabajo. Pero si tú quieres vivir para sí y disfrutar la vida, esta va a ser para ti una predicación más. Si vas a tomar en serio al Señor, habrá complicaciones, habrá momentos difíciles, pero prefiere eso, a fin de llegar delante del Señor habiendo dicho, Señor, esto pude hacer en tu gracia, en tu favor, por amor a ti y por amor al Evangelio. Esto pude hacer, Señor. Pude orar por los hermanos, pude orar por los vecinos. Nosotros los creyentes vivimos realmente en el cielo. ¿Cuántos creen eso? Pocos, ¿no es cierto? Pero nosotros los creyentes vivimos realmente en el cielo. La realidad del mundo es terrible. Es terrible. Muchos están muriendo sin Cristo y se están perdiendo. Así que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo demanda nuestro compromiso. Amén. Demanda una iglesia en acción. Amén. Pónganse de pie. Creo que antes de orar por sanidad, es necesario orar por reconciliación, orar por perdón.
porque nos hemos acomodado. Nuestra vida cristiana es muy simple, muy simple.